Vamos a continuar con la siguiente regla de divisibilidad. La siguiente, divisible entre 5. Esta es una de las más fáciles, ¿eh? La regla de divisibilidad del 5 es una de las más fáciles. Un número es divisible entre 5 si el último número, o el último dígito, perdón, es 5 o 0. Así de fácil. Un número es divisible entre 5 si el último dígito es 5 o 0. O sea, en otras palabras, si el número termina en 5 o en 0, lo puedo dividir entre 5. Si no, no. Entonces, un ejemplo sería, ¿qué tal si tengo el número 145? ¿Es divisible entre 5? Sí, porque termina en 5. ¿Qué tal el número 230? ¿Es divisible entre 5? Sí, porque termina en 0. Ya está, listo. ¿Ok? Es todo lo que necesitas saber del 5. ¿Ok? Siempre y cuando el número termine en 5 o en 0, ese número es divisible entre 5. ¿Sí? Ahora, viene el que probablemente es el más difícil de todos de recordar. No porque no se pueda, sino porque necesita seguir dos reglas sí o sí. ¿Ok? Divisible entre 6. Ok. ¿Cómo sé yo si un número es divisible entre 6? Préstame atención porque esto es importante, ¿eh? Un número es divisible entre 6 si el número es divisible entre 2 y 3. ¿A qué me refiero que sea divisible entre 2 y 3? Y por favor subrayen eso, entre 2 y 3. Que para que el número yo lo pueda dividir entre 6, el número tiene que ser divisible entre 2 y no o 3. Tiene que ser divisible entre 2 y tiene que ser divisible entre 3. ¿Ok? Ahora te voy a enseñar. Te voy a dar algunos ejemplos. Primero, ¿sí? Por ejemplo, mira, te voy a dar unos ejemplos primero. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el número 6? ¿Sí? ¿El número 6 lo puedo dividir entre 2? Sí, el 6 entre 2 es 3. Entonces, cumple la primera regla, es divisible entre 2. ¿Al 6 lo puedo dividir entre 3? Sí, porque 6 entre 3 es 2. ¿Cumple la segunda regla? Sí. Significa que el número también es divisible entre 6, porque 6 entre 6 es 1. ¿Ok? Entonces, tiene que cumplir la regla del 2, tiene que cumplir la regla del 3, y si cumple esas dos reglas, también es divisible entre 6. Este es un número chiquito para que veas. ¿Qué pasa si hay un número un poco más grande? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el número 24? Tengo que ver, ¿puedo dividir al 24 entre 6? Pues antes de eso tengo que saber si lo puedo dividir entre 2. Recuerdo que la regla del 2 dice que el número tiene que ser un número par. ¿El 24 es número par? Sí, porque termina en 4. Entonces, 24 entre 2 es 2. Ahora, para que sea divisible entre 6, también tiene que ser divisible entre 3. La regla del 3 decía que voy a sumar los dígitos y la suma tiene que ser divisible entre 3. 2 más 4 es... ¿Cuánto es 2 más 4? 6. ¿Puedo dividir al 6 entre 3? Sí, entonces 24 también lo puedo dividir entre 3. ¿Cuánto es 24 entre 3? 24 entre 3 es 8. Entonces cumple la regla del 2, cumple la regla del 3. Significa que si cumple las dos reglas, también va a cumplir la regla del 6. ¿Qué 6
24 entre 6 es 4. 4. ¿Sí? Oh my God. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el número? Ahora mira, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el número 14? Quiero ver si el 14 lo puedo dividir entre 6. Dice que primero tiene que ser divisible entre 2. ¿Puedo dividir al 14 entre 2? Sí. Sí. 14 entre 2 es 7. ¿Por qué? Porque es un número par. Perfecto, cumple la primera regla. El 14 lo puedo dividir entre 3. Tengo que ver si primero puede ser divisible. Para que sea divisible entre 3, la suma de los dígitos tiene que ser divisible entre 3. ¿Cuánto es 4 más 1? 5. ¿Al 5 lo puedo dividir entre 3? No. Significa que el 14 no lo puedo dividir entre 3. Entonces, si lo dividí entre 2, pero no lo puedo dividir entre 3, entonces el 14 no lo puedo dividir entre 6. ¿Ok? Si un número tiene 4. No, si tiene 4. Para que sea divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2 y entre 3. Si no se puede dividir entre 3 o 2, No es divisible entre 6. Digamos el 15, a ver qué pasa con el 15. ¿Al 15 lo puedo dividir entre 2? No, porque no es un número par. Termina en 5, es impar. Entonces ya no cumple la regla del 2. A ver, la regla del 3. ¿Cuánto es 5 más 1? 6. ¿Lo puedo dividir al 6 entre 3? Sí. Sí, entonces 15 también es divisible entre 3. 15 entre 3 es 5. Pero como no cumplió la regla del 2, ¿lo puedo dividir entre 6? No. ¿Ok? No es un número divisible entre 6. Una vez más, para que sea divisible entre 6, tiene que cumplir la regla del 2 y la del 3. Si no cumple las dos reglas, entonces no lo puedes dividir entre 6. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos el ejemplo. Si yo tengo 18, ¿18 lo puedo dividir entre 2? Sí. Es 9. Y es, ¿por qué es divisible entre 2? Porque es un número par. 18 lo puedo dividir entre 3. Sí. Es 6. ¿Cómo sé yo que el 18 es divisible entre 3? Porque sé que 1 más 8 es 1 más 8 es 9. Y 9 es divisible entre 3. Significa que este también cumple la regla del 3. Y si los dos cumplen y si el número cumple la regla del 2 y la regla del 3, entonces Va a ser divisible por va a ser divisible entre 6. Y 18 entre 6 es 3. Entonces es divisible entre 2 y 3. Entonces cumple la regla. ¿Sí? Y no se preocupen, nos faltan 2 más nada más. Siguiente. Divisible entre 9. Nota que me he saltado del 6, me he saltado el 7 y el 8 porque la regla, para el 7 no hay regla y la regla del 8 no la vamos a usar para divisibilidad en quinto grado. Entonces esos dos, lo único que me queda hacer para saber si es divisible entre 7 y entre 8 es dividir el número entre 7 y entre 8 y ver si tiene o no tiene residuo. ¿Sí? El 9, la regla del 9 es exactamente igual a la regla del 3. Si la suma de los dígitos en el número es divisible entre 9. ¿Sí? Por ejemplo, digamos el número 72. ¿Cómo sé yo si el número 72 es divisible entre 9? Pues voy a sumar sus dígitos. ¿Cuánto es 7 más 2? 7 más 2 es 9. Es 9. ¿El 9 es divisible entre 9? Sí.
significa que el 72 es divisible entre 9. 72 divisible por 9 es 9. ¿Ok? Entonces, la divisibilidad entre el 3 y el 9 comparten la misma regla. Tienes que sumar los dígitos y si la suma de los dígitos es divisible entre 3, entonces el número es divisible entre 3. Si la suma de los dígitos es divisible entre 9, entonces el número es divisible entre 9. ¿Ok? Entonces, el 9 tiene la misma regla del 3 porque tienes que sumar el número para ver si es divisible por 3. O por 9. ¿Ok? Sí. Y ahora queda el más fácil de todos. 10. La regla del 10. La regla de divisibilidad del 10 es súper fácil. ¿Puedo darle la vuelta? Ok, tranquilo. Sí, es muy pequeña, va a ser exactamente del mismo tamaño que la del 9. Ujú.